Yo soy radiólogo y del Departamento de Imágenes Diagnósticas. Primero que todo, pues muchas gracias por el encarte, perdón, por la invitación de realizar la conferencia, porque repasando ese tema hay muchas cosas que aprendí, hay otras cosas que uno repasa y le dan sentido a lo que uno hace, por lo general muy mecánicamente, sobre este tema. El tema es hemodinamia hepática o medir las presiones del hígado. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué medimos las presiones del hígado? Recuerden que cuando los pacientes con cirrosis tienen lo que llaman hipertensión portal, pues cuando están muy descompensados o muy avanzada su enfermedad, pues tienen complicaciones que conllevan alto riesgo para alta morbilidad y alta mortalidad para ellos, que son los sangrados digestivos por varices, la fascitis, el síndrome hepatorrenal, peritonitis bacteriana, cosas que ustedes ya eh, saben. Entonces, ¿qué es la hipertensión portal? Recuerden que la hipertensión portal es la elevación de la presión sanguínea del flujo venoso del sistema esplácnico, del sistema visceral intraabdominal, generalmente dado en el contexto de pacientes que tienen enfermedad hepática crónica de larga evolución, que conocemos como cirrosis. Y como les dije al principio, las consecuencias de esta enfermedad ya descompensada son signos y síntomas que comprometen la vida de estos pacientes. La hemorragia digestiva por varices, la asitis, síndrome hepatorenal, encefalopatía hepática, etc. Entonces, ¿cómo medimos la presión portal? Entonces hay una técnica que nos permite medirla sin necesidad de tener que estar dentro de la porta, lo cual lo hacemos en ciertas condiciones como cuando hacemos un TIPS. Pero por lo general hay que tener una técnica menos invasiva que nos permita estimar esa presión portal. Y esa técnica es que invadiendo la vena o viajando por la vena o cateterizando la vena vamos hasta la vena hepática. Y ahí en la vena hepática hacemos las presiones, como lo ven aquí, en las presiones con el catéter libre en la vena o con inflando un balón que nos obstruya el flujo. Esas dos presiones es lo que nos va a permitir estimar la hipertensión portal, como les voy a contar más adelante. Esa diferencia nos va a decir qué es. Entonces, esa diferencia de presiones que tomamos en la vena hepática nos va a dar un concepto que se llama gradiente de presión venoso hepático. Lo normal es que esa diferencia de presiones que tomamos en la vena hepática sea menor a 5 milímetros de mercurio. Cuando tenemos ese gradiente de presión mayor a 5 milímetros de mercurio, hablamos de hipertensión portal. Pero cuando ese gradiente de presión venoso hepático es más de 10, ya tiene este paciente mayor riesgo de tener las complicaciones que le dije, y a eso se llama hipertensión portal clínicamente significativa. Esto es muy cierto para los pacientes con cirrosis que ustedes conocen que es intrahepática o sinusoidal. Entonces, vamos a explicar este concepto de gradiente de presión venoso hepático. Es un concepto que se lo voy a dar yo, es un radiólogo, no un hepatólogo, no es un fisiólogo. Es el concepto, digamos, la forma fácil que yo tengo ese concepto para dárselos a usted. Entonces, como les dije, cuando uno cateteriza la vena hepática acá, uno toma dos presiones de la vena hepática. Uno, con el catéter libre, con el catéter que tenemos ahí de forma libre. Y otro, pues inflando un balón en el que obstruya el flujo de la vena que va hacia el corazón, lo obstruye. Al obstruir ese flujo, la presión aumentada que hay en el sistema portal que ustedes ven aquí, pues se va a transmitir acá y nos va a dar una presión. Esa presión es lo que la vamos a llamar enclavada. Y la otra presión, sin inflar el balón, que permite el flujo, la vamos a llevar libre. Entonces, el gradiente de presión venoso hepático es la diferencia entre la presión enclavada y la presión libre. Eso nos va a dar el gradiente de presión venoso hepático. Entonces, esta diferencia de presiones, la resta, nos va a dar ese gradiente. Más de 5 es hipertensión, más de 10 es una hipertensión clínicamente significativa. Es un concepto que, digamos, que es el mensaje que se tienen que llamar. Entonces, este gradiente de presión para diagnosticar de forma poco invasiva la hipertensión portal es muy cierto en las cirrosis que comprometen dentro del hígado. ¿Sí? La cirrosis sinusoidales o intrahepáticas. Este concepto es muy cierto para esos. Y este gradiente de presión en estos pacientes con cirrosis es lo que nos va a cuantificar la resistencia, pero hay que tener en cuenta dos situaciones. Recuerde que la hipertensión portal no solamente es por la cirrosis, cuando se aumenta la resistencia dentro del hígado, también puede ser cuando aumenta la resistencia a la salida del flujo venoso del hígado, ¿sí? Que llamamos hipertensión portal posthepática o postsinusoidal. O cuando la hipertensión portal es porque se obstruye el flujo de la porta antes de entrar al hígado, lo cual la llamamos prehepática o presinusoidal, es el término correcto de esa hipertensión portal.
Cuando tenemos estos dos tipos de causas, ese es el que ustedes conocen como Budd-Chiari, y aquí generalmente la trombosis de las venas en el abdomen, la vena esplénica o la vena mesentérica o el confluente esplenoportal, en estas dos situaciones no va a servir el gradiente de presión venoso hepático, porque por lo general va a ser normal, ¿vale? El del Budd-Chiari, generalmente es porque la presión portal es alta, pero al obstruir el flujo esa presión libre va a ser alta también, entonces se van a compensar. Entonces el Budd-Chiari, el gradiente de presión venoso hepático, por lo general no va a servir para determinar cuánta hipertensión portal tiene. Y acá, cuando se tiene la trombosis acá y tiene la hipertensión portal presinusoidal o prehepática, es pues simplemente, aunque uno tenga hipertensión, esa presión alta no se va a transmitir porque pues simplemente el flujo está obstruido ahí. Entonces la diferencia no se va a dar. Entonces en estas dos situaciones, el gradiente de presión venoso hepático que nos dice que hay hipertensión portal no va a servir. Entonces, por lo general, el concepto grande es que el gradiente de presión venoso hepática como diagnóstico o la cuantificación de la severidad de la hipertensión portal va a servir usualmente para los pacientes con incremento de la resistencia dentro del hígado, o sea, la cirrosis hepática intrasinusoidal. Y por lo general, aquellos que son cirrosis no NASH, porque se dice que las cirrosis que son causadas por esteatohepatitis, ellos pueden tener también síntomas graves de hipertensión portal sin tener la mayor de 10 milímetros de mercurio. No sé, ese concepto quedó claro y luego igual lo recordemos. Ahora sí, en lo que me siento más seguro, vamos a hablar del procedimiento, ¿vale? Entonces, esos son como unos pasos que uno generalmente hace de manera más o menos automática cuando va a realizar el procedimiento de medición de la presión venosa. Entonces, es un procedimiento que realizamos bajo vía coreográfica y vía fluoroscópica, generalmente en una sala de angiografía, en una sala de hemodinamia. ¿Cómo accedemos a la vena hepática? Pues por una vena periférica grande, la vena yugular, interna, externa, braquial, femoral, todos igual pueden llegar a la vena cava inferior. Usualmente, por lo general, se entra por la vena yugular, pero eso es preferencia del operador o el que lo hace, con el que se sienta más seguro y tenga más práctica. Entonces, después de tener el acceso vascular por esas venas, pues viajamos con el catéter, ese tubo de plástico, viajamos y canalizamos selectivamente, ya sea la vena suprahepática media o la vena suprahepática derecha. Es lo más común que uno hace. Y es más fácil, técnicamente es más fácil y más derechito cateterizar la vena suprahepática media. Hay que hacer múltiples mediciones. ¿Por qué? Para acortar la variabilidad entre presión y presión. Entonces, entre uno más mediciones haga, pues la variabilidad se acorta y uno promedia esas presiones y lo que recomiendan es hacerla por triplicado. Por lo general lo hacemos con anestesia local, no necesitamos anestesia profunda, pero hay tipos de pacientes que no colaboran o que son miedosos y pues ellos van a requerir algún tipo de sedación ligera. No se recomienda sedaciones profundas, no se recomienda anestesias generales porque esto puede variar la precisión de las mediciones venosas hepáticas. Ok, entonces ese es un ejemplo de un acceso que entramos por el cuello, por la yugular interna, ya sea derecha, izquierda o venas yugulares externas derechas y cateterizamos la vena suprahepática. Como les dije, las venas suprahepáticas medias o derechas, ¿vale? Técnicamente, usualmente es más fácil cateterizar la media, pero las dos se pueden cateterizar. Ese es un ejemplo que entramos por abajo, por la ingle, por vía femoral y cateterizamos. Es una forma de buscar la vena suprahepática. Entonces, recuerden entonces el gradiente de presión venosa hepática es aquella resta entre la presión enclavada, ¿sí?, que es cuando obstruimos este flujo de vena que va para allá, y la presión libre. Entonces, la presión libre usualmente se debe medir así como está. Más o menos, esta es la llegada a la vena cava inferior y cerca a la unión cavo-atrial o cerca a la llegada al corazón. Más o menos entre 2 y 4 centímetros, 2 y 3 centímetros se debe posicionar en este catéter. Eso lo conectamos a un sistema de emisión de presiones, como cuando ustedes ven en la UCI medición de presiones venosas centrales y se toma la presión que vamos a llamar presión venosa hepática libre. La presión enclavada, ¿vale? La presión enclavada es aquella cuando posicionamos un catéter, ya sea hasta su extremo más distal, en que el flujo venoso hepático se obstruya y no vaya al corazón, o cuando tenemos un dispositivo, que en este caso usamos un dispositivo con un balón al final, ¿vale?, para inflarlo y obstruir el flujo. O sea, son las dos formas que hay. Por lo general se recomienda usar esto, ya les explico por qué, usar un catéter que tenga un balón distal. Pero la idea de la presión enclavada, ¿qué es? Es
Medir la presión cuando lo llevamos bien distal y obstruimos el flujo de la vena que va hacia el corazón, o cuando inflamos un balón e igual inyectamos contraste para verificar que no haya flujo hacia el corazón, ¿vale? A eso es lo que vamos a llamar presión venosa enclavada, ¿vale? Tenemos la libre, tenemos la enclavada. La resta nos da el gradiente de presión venoso hepático que nos va a dictar la severidad de la hipertensión portal, que es cierto en pacientes con cirrosis intrahepática. No es cierto y no se usa en pacientes con cirrosis o con hipertensión portal posthepática y presinusoidal, ¿ok? Ese concepto quiero que quede claro. Entonces, la explicación de por qué se prefiere el catéter que tiene un balón al final e infla y obstruye el flujo con respecto al catéter que se va distal y va a una vena. Pues la explicación es esta, o la explicación que da esto. Cuando uno lleva el catéter de forma más distal, para ocluir el flujo, ¿sí? Uno lo acuña, lo enclava, lo acuña, lo que llamamos presión acuñada. El volumen hepático que va a transmitir la presión, la hipertensión del sistema portal es menor, lo dicen. Entonces, cuando usted, esa toma es muy variable cuando lo toma, es muy variable. Cuando hacemos con el sistema que ponemos un catéter y ese catéter en su parte distal tiene un balón que inflamos, obstruimos el flujo que va al corazón, se dice que la cantidad de volumen o de parénquima hepático, ¿sí? que va a recibir y va a transmitir la hipertensión portal del sistema venoso intraabdominal es mayor y la variabilidad de esas presiones no es tanta. Entonces se dice que es un poquito más precisa. Y se recomienda. Si eventualmente no se puede posicionar un catéter, porque no hay, porque no está, porque está en otro sitio, cuando hacemos esto, pues ¿cómo acortamos la variabilidad? Pues hacerla varias veces, en varias posiciones, ¿sí? 2, 3 veces o más y hacer el promedio, ¿vale? Que en esas presiones no haya mucha variabilidad entre esas presiones que tomamos, como la forma de acortar la brecha de que no sea tan variable la toma, ¿ok? ¿Qué otra cosa tenemos que estar pendiente y que puede disminuir la precisión de estas presiones? Son los shunts o las comunicaciones venosas hepáticas. Entonces, si esto se activa, bueno, si me creen, esto se mueve. Bueno, entonces, cuando tienen el catéter con la inflada del balón en que inyectamos contraste, vemos que no se va al corazón, que está ocluido, vamos a medir la presión venosa enclavada, vemos que hay una comunicación aquí, ¿vale? Venosa, que se va por aquí, si lo alcanzan a distinguir, y se va a la cava. Esas comunicaciones venovenosas va a disminuir la presión, o sea, no va a mostrar presiones enclavadas, que es cuando inflamos el balón, enclavadas, acuñadas, anormalmente bajas, porque se está fugando por otro lado. Entonces, las comunicaciones venovenosas son un falso positivo, es un pitfall, es un falso positivo cuando estamos midiendo presiones, porque podemos confundirlos con que está normal y no. Entonces, ¿qué hacemos? Reposicionar el catéter, buscar otra vena, llevarlo distal, reposicionar, buscar un sitio en que haya una vena. Entonces, las comunicaciones venovenosas pueden disminuir la precisión de las tomas de valores. Hay que comunicarlas y nosotros la responsabilidad es darnos cuenta, buscar otra vena, reposicionar el catéter, en fin, buscar la forma de encontrar una presión venosa enclavada que no tenga estos pitfalls de que disminuya la presión. Esto se movía y mostraba. Bueno, ¿qué otras recomendaciones cuando estamos midiendo las presiones? Como ya les dije, entre uno más mida, pues mejor, y promedio. Baveno puso 3, dice el artículo triplicado o más, ¿vale? El Baveno, que es el último consenso que hicieron, dicen 3 mediciones, y específicamente lo que uno tiene que más tener cuidado para que no haya... sí, aquí. Pero... acá ya. Ya. Entonces, cuando medimos las presiones, pues hacerlas más repetidas, darnos cuenta que cuando medimos la enclavada no varíe más de 1 milímetro. Si son muy variables, pues buscar la forma reposicionando, buscando que esas mediciones no sean muy variables, hacer el promedio y dar la medida. Por lo general, lo que recomiendan es tomar las presiones, aunque no la tenemos en cuenta para el gradiente de presión venoso hepático, se dice que uno debe tomar de entrada o de salida las presiones de la vena cava inferior y la aurícula derecha. Quedan como un control, como una presión de control, una de referencia, ¿vale?
porque si la medida de la presión venosa dentro de la vena hepática y la de la vena cava inferior auricular derecha, hay mucha diferencia, más de 2 milímetros de mercurio, tenemos que sospechar que hay una obstrucción del flujo de salida de las venas hepáticas, que se hace como importante en pacientes con trasplantes, bueno, otros pacientes que tengan obstrucción al tracto de salida, ¿vale? Generalmente se recomienda un monitor que registre continuamente las ondas, ya sea en papel o ya sea de forma electrónica, pero que tenga mediciones. No se recomienda, no conozco, algún tipo de dispositivo que bote como las presiones simplemente media, pues sistólica, diastólica y la media de forma digital. No. Lo que recomiendan es un monitor, lo que ustedes ven todos los días, que tengan un registro continuo de las presiones. No sé, los que trabajan UCI saben que uno tiene que poner este aparatico, este transductor a la altura del corazón, tomar de referencia la línea axilar. Vale, es un procedimiento seguro, de bajas complicaciones. Dicen la tasa de complicaciones menor al 1%. Si no se han dado cuenta, esto era para que, aquí yo me di cuenta si están dormidos, aquí yo puse el signo contrario, entonces para que se despierten es menor al 1%, y la mortalidad aquí también para que se despierten es menor a 0.1%, ¿vale? No me dijeron, o sea que están dormidos, voy a alzar la voz. Las complicaciones menores son dolor, hematoma, punción en la carótida, que eso se disminuye más cuando usamos traductor y guiamos las punciones de forma controlada. Recuerda que este procedimiento lo hacemos bajo visión ecográfica, fluoroscópica y está más o menos todo controlado. Generalmente se dice que el número de complicaciones de este procedimiento está más ligado cuando lo hacemos en conjunto con biopsia transyugulares hepáticas, ¿vale? Indicaciones, aquí ya entro en terreno más de ustedes, pero voy a con algunos conceptos claros y pues tenía que poner diapositivas para alargar el tiempo, si no ya cortaba y me sentía dominado. Aquí estos conceptos ya, y si me quedo corto de tiempo, tengo unos chistes y un truco de magia perforando un billete y alargamos más la cosa. Entonces, indicación de utilidad. Entonces tenemos la presión venosa, ¿para qué sirve? ¿Para qué tomamos estas cosas? Entonces, para evaluar el pronóstico de los pacientes que tienen cirrosis. Entonces, recordemos que esta gradiente de presión venoso hepático que dice hipertensión portal nos va a hablar de la severidad de este paciente y podemos pronosticar cómo les va a ir a estos pacientes. Entonces recordemos que cuando es mayor de 10 es hipertensión portal clínicamente significativa, pero cuando es más de 16-20, ahí seleccionamos otro grupo de pacientes. Este grupo de pacientes que se llaman 16 son de alto riesgo de mortalidad para lo que le hagan, ¿vale? Es de alto riesgo. Entonces, ¿para qué nos sirve la presión? Para seleccionar pacientes, para ver la severidad, para controlar. Esta tabla la deben conocer ustedes, que simplemente hablan de los diferentes tomas de presión y va aumentando los riesgos. Entonces, seleccionan más de 16, 20, 30, son pacientes que de verdad tienen alto riesgo, alta mortalidad. Eso es como la conclusión de esta cosa. También lo podemos usar para respuesta al manejo médico. Recuerden en esos pacientes que tienen sangrado digestivo por varices gastroesofágicas, que ustedes les hacen la prevención primaria, creo que se llama, cuando les dan tratamiento, que usualmente es beta bloqueadores, para controlar si ese manejo farmacológico está funcionando o no está funcionando. Podemos usar el gradiente de presión venoso hepático. Cuando se dice que está funcionando, es decir, cuando el gradiente de presión venoso hepático lo mantenemos por debajo de 12, o cuando con respecto a las medidas anteriores ha disminuido entre un 10-20% con respecto a la medida tomada previamente. Esto tiene controversia en la literatura porque se dice pues, que se van a necesitar 2 procedimientos medio invasivos, entonces aumenta costos y esto está controvertido, pero es una utilidad que tiene el estar controlando el gradiente de presión venoso hepático. ¿Para qué nos sirve también? Como pronóstico en esos pacientes que tienen cirrosis y que van a ser llevados a cirugías, en este caso cirugías extrahepáticas. La hipertensión portal, ustedes lo saben, pues tienen mayor riesgo de sangrado porque tienen mucha presión venosa intraabdominal. Entonces se dice que en aquellos pacientes cuando tienen el gradiente de presión venoso hepático mayor de 16 y que puedan ser sometidos a cirugía, tienen un alto riesgo de mortalidad. Y más de 20 ni se diga, ya ese es un segmento de pacientes que tienen obviamente más riesgo. Cirrosis y hepatocarcinoma y considerar si van a la resección quirúrgica, ¿vale? Se hace muy poco, pero pues está descrito que el gradiente de presión venoso hepático sirve para evaluar a aquellos pacientes que puedan ser llevados a resección de hepatocarcinoma y que tengan cirrosis. Eso está descrito. De hecho, en el algoritmo de manejo de las guías del Hospital Clínico de Barcelona lo tienen incrustado en su algoritmo de manejo. Entonces, lo mismo que el otro. Estos pacientes tienen mayor riesgo de sangrado cuando entran a la cavidad abdominal a hacer cirugía. Este es ustedes conocen el algoritmo de la Clínica Barcelona. Aquí está el paciente, si pues si está elevada
pues va a terapias que también me tocan, o terapias locorregionales, pero que si es normal, dicen ellos que se puede hacer resección, pero bueno. Y cuando hacemos TIPS, es otro escenario en que digamos, el gradiente uno lo tiene en cuenta cuando estamos haciendo un TIPS, que eso también, digamos, es una cosa que hacemos nosotros en radiología intervencionista. Yo les dije al principio que el gradiente de presión venosa hepática es una forma de cuantificarla no tan invasiva, porque pues la idea es ver cuánto está la presión portal, y llegar directamente a la porta, pues generalmente no se hace. En TIPS sí, porque en TIPS, como comunicamos la vena hepática con la porta, estamos dentro de la porta y podemos medirla. Es la situación especial en que podemos medir directamente cómo está la presión de la porta con respecto al de la aurícula derecha, y podemos ver si el TIPS puede funcionar o no, ¿vale? Entonces, uno que busca, pues simplemente es que todo ese sistema que está hipertenso, el sistema de flujo venoso, pues se vaya por esa comunicación intrahepática al corazón. Entonces, lo que buscamos es que esa gradiente de presión que tenemos entre la presión portal y la presión sistémica se reduzca por debajo de 12 milímetros de mercurio, o menor del 50% con respecto al valores basales si tiene alguna hemodinámica. Al iniciar el TIPS tomamos unas presiones, o si tiene alguna hemodinámica previa, una hemodinámica hepática previa, reducir al 50% esos valores. Como mensajes finales que quiero que se lleven en cuenta. Entonces, la medición del gradiente de presión venoso hepático es la técnica actualmente de referencia. No voy a hablar porque se está discutiendo mucho la medición por endoscopia, no tengo una idea, pero falta, digamos, que entre en un consenso por más estudios. La medición del gradiente de presión venoso hepático, como lo vimos o como lo expliqué, es actualmente la técnica de referencia y el mejor método disponible para evaluar, para cuantificar, para graduar la severidad de la hipertensión portal en pacientes con cirrosis. Como les dije, esto es cierto para el de la cirrosis intrahepática sinusoidal no NASH. ¿Okay? Eso es muy cierto. El gradiente de presión venoso hepático, cuando es mayor de 10, estos pacientes son los que tienen más riesgo de complicaciones, por eso lo llamamos hipertensión portal clínicamente significativa, ¿vale? Y cuando es más de 16, segmentamos a los pacientes que sí tienen alto riesgo de morirse. Y, como les dije, esto es cierto para la cirrosis, pero en aquellos pacientes que tengan hipertensión portal postsinusoidal, poshepática, presinusoidal, ¿sí? Antes de que el flujo portal entre al hígado, el gradiente de presión venoso hepático va a ser normal. Entonces lo tengan en cuenta, ¿vale? Va a ser normal. Muchas gracias.